Ok. Una idea es que como Amelia a veces dice que no entiendo o no le encuentro mucho sentido a lo que estoy leyendo, entonces vamos a leer juntos. Yo no he leído tampoco esto, nada más voy a leer y voy a ir a veces pensando en voz alta mientras voy leyendo para que vea cómo lo hago yo. Normalmente también utilizo un comentario que es muy bueno, entonces yo aquí tengo las notas. Mi mamá lo pegó, pero lo pegó al revés porque ya se me había roto. Entonces, aunque se vea al revés, en realidad está en un buen orden. Bueno, vamos a leer Lucas. Lucas 1:1. Bueno, la idea es no que me esté viendo, sino que vaya leyendo. Y que donde va leyendo, y si yo paro, si quiere me ve, pero que vaya leyendo para que se acostumbre a leer. 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, lo que quiere es poner en orden algo, y también que para ellos es ciertísimo. Él estaba escribiendo esto cuando había gente que conoció a Jesús. Entonces, si no hubiera sido ciertísimo, hubieran dicho, no, nada que ver, Jesús no hizo eso. Lo hubieran refutado. Pero ellos con toda claridad decían, bueno, ustedes saben que esto ha pasado. Y nadie se opuso, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, normalmente los apóstoles, él está diciendo, bueno, yo estoy poniendo algo que todos vimos, pero que hay unos que lo vieron desde el principio, que son básicamente los apóstoles, la mamá de Jesús y otra gente que vivió con Jesús desde pequeños. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, es bueno que Lucas sea para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido, como diciendo, bueno, esta epístola le ayuda a usted a conocer bien realmente qué dijo Jesús. No si lo instruyeron en la iglesia y le habían dicho que Jesús dijo esto, dijo lo otro, que Dios estaba enojado cuando tal cosa. No es nada más creerse lo que le dijeron. Esta carta es para que ratifique, verifique y se asegure que lo que le han enseñado sea así, que Jesús realmente lo haya dicho, lo haya enseñado. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, los papás de Juan el Bautista eran obviamente dos. Y dice que eran justos, andaban irreprensibles en todos los mandamientos. O sea, además de ser justos, nadie los podía reprender, no hacían nada malo prácticamente. Eran no perfectos, pero andaban casi perfectos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran realmente piadosos. Y tuvieron a Juan el Bautista, que en toda la Biblia se ve que muchas veces cuando hay gente muy buena, tienen hijos que a veces son buenos. Pero cuando hay gente muy mala, también tienen hijos que son muy malos. Entonces la descendencia y todo lo que genéticamente se hereda tiene mucho peso para los hijos. Pero no tenían hijo. Antes no tener hijo era toda una odisea. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad ya avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, una vez por año entraba un sumo sacerdote o un sacerdote a ofrecer una ofrenda
dentro del lugar santísimo, que era un lugar donde casi nadie entraba. Entonces a él le tocó en suertes entrar a ese lugar santísimo en el tabernáculo a dejarle ofrenda. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, era toda una ceremonia. Era como una celebración única. Todo el pueblo estaba afuera orando. En versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Siempre que en la Biblia aparece un ángel, está acompañado de que la persona le dé temor. Y también siempre pasa esto, dice en versículo 13, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas. Normalmente, siempre que aparecen los ángeles, lo primero que dicen es no temas, porque no se le aparecen a gente mala, se le aparecen a gente realmente que está buscando al Señor. Entonces, o son como estos dicen, justos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, se le aparece Zacarías, a pesar de ser buenísimo, él teme. Y el ángel le dice, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esto normalmente no se dice, pero Juan el Bautista no nació porque nació. Dice que Zacarías oraba por eso. Y casi nadie lo dice. O sea, Juan es el resultado de una oración de un padre justo, irreprensible en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Lo que quiere decir es, una oración de un justo puede mucho. Dice la Biblia, no es lo mismo que ore Juan Pérez a que ore una persona justa, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas. Es diferente la oración. Hay oraciones de cristianos que son como darle con una flecha. Hay otros que son como tirar con una bazuca, porque qué tipo de cristiano es afecta el tipo de oración o la potencia de la oración que tiene. Versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hay oraciones que no son oídas. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 14, tendrás gozo y alegría. Dios envía un ángel y le dice, vas a tener gozo y alegría. No es para estar todo amargado el cristianismo, todo triste de no poder hacer aquí, no poder hacer para nada. Más bien es el gozo de saber que tenemos una relación íntima con Dios, hace que realmente estamos completos y en plenitud para lo que Él nos creó. Versículo 15, porque será grande delante de Dios. O sea, hablando de Juan el Bautista, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, lo cual no era malo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. O sea, ¿cuál era el objetivo? Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Que eso es básicamente también nuestro objetivo en la tierra. Pero bueno, Juan el Bautista vino para convertir a Israel al Señor. 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, Juan tenía como tarea también preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, como diciendo, ¿y eso cómo sé que en verdad va a pasar? Y también le dijo, porque yo soy viejo y mi mujer es ya de edad avanzada, o sea, difícilmente nosotros vamos a poder tener un hijo. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, como, sabe, créame, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios, no soy cualquiera, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo por no hablar. O sea, lo dejó mudo por no creer, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Ojo que era un hombre justo, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No es una persona incrédula, que bárbaro, no creyó. No, era una persona justa e irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Uno casi diría, bueno, si era irreprensible, ¿por qué aquí el ángel lo reprende? Bueno, porque la Biblia es así. Cuando dice irreprensible no es que era 100% perfecto. Es que era una persona que realmente estaba buscando hacer la voluntad de Dios, que fallaba, sí, seguro, pero, ay, Dios mío, perdóname, o sea, se arrepentía y tenía esa conciencia diariamente de querer agradar al Señor y de arrepentirse cuando hacía algo malo. Entonces, bueno, ya metió la pata, no creyó, y lo deja mudo hasta que tenga el hijo. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, o sea, todo eso estaba pasando dentro del lugar santísimo, que era un lugar el más santo de todo el tabernáculo. Y dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase tanto en el santuario, o sea, que duraba tanto en salir. 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, o sea, fue tan fuerte el impacto que salió y no podía hablar. Hay personas que cuando ven como mamita, cuando ven un ladrón, se quedan sin habla porque el cuerpo recibe una descarga demasiado grande que no puede soportar. Igual con esto, él se quedó como que no podía hablar y los demás entendieron que había visto algo. Dice el 23, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa, porque se turnaban los sacerdotes. Entonces, bueno, en este caso ya terminó el sacerdocio. No era una jornada de 8 horas que trabajaban, era una jornada de tantos meses, y cuando terminan los meses ya se va para su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, de que como era una mujer y no podía tener hijos, era casi como tenida por menos que mujer, porque la mujer que valía era la que tenía hijos. Tener un hijo era muy bueno y no tenerlo era toda una vergüenza. Entonces ella está diciendo, gracias a Dios que me quitó esta vergüenza. 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, Gabriel lo mandaron de nuevo donde María, que tenía unos 15, 17 años, y que tenía un novio, un prometido que se llamaba José. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Esto es importante porque el ángel se le apareció a María por primera vez, pero después en el seguimiento que se le hace, el ángel se le aparece a José. Pero primero fue María y después Dios sigue con José, pero bueno, después hablamos de eso. María, una mujer muy joven, y el ángel entró en el versículo 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. O sea, dichosa lo que va a pasar. Versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. El 29, o sea, es lo que dijimos ahora, se turbó, o sea, tuvo temor, dijo, pero ¿qué pasó? Estaba turbada. El 30, versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Si todos hallaran gracia delante de Dios, no diría, has hallado gracia delante de Dios, diría, los hombres tienen gracia delante de Dios. Hay personas que se acercan a Dios, hay personas que no. Dios, dice la Biblia, que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y cuando escogieron a David como rey, Dios dijo a Samuel, no mires a lo bonito de su parecer o a su altura, porque Dios no ve todas las cosas físicas que el hombre ve. Dios mira el corazón. Entonces ella alcanzó gracia. ¿Por qué? Por su estilo de vida. ¿Qué es alcanzar gracia? Favor.
es que Dios nos vea con favor. Hay gente que Dios dice, tiene un corazón tan bueno para conmigo, es tan sensible que alcanza gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, María sabía quién era Jesús, aunque después, dentro de 30 años, le va a decir, pero, ¿qué le pasa a Jesús? Pero bueno, aquí ella sabía. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, a María el ángel le dijo que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Si a mí baja un ángel y me dice, usted va a tener un hijo y su hijo va a reinar para siempre y su reino no tendrá fin, yo lo que me imagino es que va a reinar para siempre y que su reino no tendrá fin. O sea, María estaba pensando con toda razón que Jesús llegó y se iba a quedar ahí y iba a ser el rey por los siglos de los siglos. Fue lo que le dijo el ángel. Pero en escatología o profecía bíblica hay mucho juego de cintura, como dicen, con eso. Sí, Jesús va a hacer todo eso, pero antes había un sufrimiento y había una muerte en la cruz y había todo lo que pasó que ya estaba escrito, pero no se le dijo tan claramente a María. Y así es la Biblia. O sea, a veces dice, nadie verá al Señor porque cuando lo vea va a morir. Y por otro lado dice, y Moisés vio cara a cara al Señor y tal cosa. O sea, ¿es una contradicción? No, no es una contradicción, es la forma en cómo se ha ido amalgamando la Biblia, como Dios ha escrito y como a Él le gusta hacerlo, porque honra de Dios es encubrir un asunto y gloria del Rey es encontrar encontrar la respuesta. Entonces María creía eso, fue lo que le dijeron, o sea, ya me perdí, que Jesús iba, a versículo 33, reinar sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin. O sea, que duro en la cruz decir, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, probablemente María decía, qué torta, o no sé qué pasó, porque el ángel me había dicho que su reino no iba a tener fin y ahora yo lo estoy viendo morir. Entonces algo pasó en el propósito que tal vez no se cumplió. Es posible que María pensara eso. Pero bueno, 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, está hablando de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, varias cosas. Uno, Jesús fue un nacimiento obviamente virginal, o sea, no se había casado con José. ¿Y por qué? Porque en Adán, dice la Biblia que todos pecaron y el pecado de Adán pasó genéticamente por todos los demás cuerpos. O sea, desde Adán en adelante la genética fue corrompida y entonces venimos arrastrando todos esos malos deseos. El cuerpo que Jesús tenía no era con la misma genética, con esa semilla de pecado. Por eso no podía venir de varón, porque si no hubiera arrastrado el mismo ADN. Entonces Dios crea a Jesús en el vientre de María como había sido creado Adán, sin ese pecado original. O sea, fue el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Adán, cuando fue creado originalmente, no tenía esa maldad en sus genes. Fue hasta que pecó que ya genéticamente se le codificó eso, y a todos los descendientes de Adán tenemos esa genética
con el pecado. Jesús fue el segundo porque entró sin pecado. O sea, entró como cuando Adán entró al jardín del Edén, sin el pecado. Y por eso Jesús decía que el que no muere y nace de nuevo no puede ser mi discípulo, como diciendo, bueno, usted tiene que morir a su naturaleza vieja de Adán y todo lo que genéticamente recibimos, y ahora tiene que vivir en otro reino, con otra naturaleza que es la mía. Pero bueno, esa es una. Y la segunda es, María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, básicamente le dijo, Dios mío, si tú quieres eso, está bien. Ella sabía que era todo un oprobio. O sea, una mujer en ese tiempo que saliera embarazada y que no estuviera casada era de muerte. O sea, lo que le estaba diciendo ahí el ángel era, usted va a verse embarazada. Y como no está casada, y puede que la maten. En realidad esa era la pena, había una pena de muerte para mujeres que estaban solteras y que habían quedado embarazadas. Y María dice, bueno, está bien, si ese es el propósito que tú tienes para mí. Vea que Dios no le dijo, bueno, usted va a tener un hijo y va a estar con él y va a seguir con él. No, le dijo, usted va a quedar embarazada, su hijo va a hacer todo eso. Pero María pudo pensar, de sí, yo voy a quedar embarazada, voy a tener el hijo y después me van a matar a mí porque yo quedé embarazada sin estar casada. O sea, la presión que tenía era pena de muerte. Y ella dijo, hey, he aquí la sierva del Señor. O sea, soy una sierva, soy un esclavo. Soy una persona que quiere agradarte en lo que tú quieras que yo haga. Entonces, pase lo que pase, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.